Bienvenidos a nuestro programa La Historia del Diseño Gráfico. A continuación, nuestros compañeros Carlos Nicolás, Leilani Alicia, Marcos Giovanni, Mónica Stephanie y su servidora Jimena Nilú hablaremos sobre los inicios del diseño, dónde es que surge y cómo es que surge, además de cómo inicia la evolución constante que ha tenido hasta el día de hoy y qué creemos nosotros que le depara para el futuro. Expondremos cada uno de nuestros puntos de vista, además de compartir información relevante para este tema. Carlos, te cedo la palabra. ¿Definirían el diseño? Pues podemos definirlo como el arte y el proceso de combinar textos e imágenes para comunicar un mensaje de forma efectiva. Igual y esto se decidió comenzar desde finales del siglo XIX y pues fue un buen punto de partida. Y asimismo nace el modernismo, lo cual nos menciona que es un movimiento artístico que se desarrolló a principios del siglo XIX y principios del siglo XX. Igual también de que pues la comunicación gráfica, a lo mejor es difícil poner una fecha de cuándo se creó la comunicación gráfica como la conocemos ahora, pero pues está como a finales del siglo XIX tal vez. Y pues de la comunicación gráfica podemos decir a lo mejor que estaban las pinturas rupestres o los símbolos, la escritura, el arte. Hay como muchas formas en las que podemos encontrar o podemos como definir a la comunicación gráfica o el diseño gráfico. Entonces, todo fue por cambios de la revolución industrial y el desarrollo tecnológico, y todo pues también comenzó con William Morris, que quería regresar el valor a las artesanías. Algo que distingue este movimiento es que sus autores trabajan varias disciplinas. Uno de ellos es Alphonse Mucha. Regresando a lo de William Morris, o sea, intentó, pero no pudo. O sea, intentó devolver el valor con un movimiento que se llamaba Arts on Craft, pero, o sea, no pudo, había una incapacidad de algo así, escuché, y de ahí mismo nació el modernismo pues, que empezaba a finales del siglo XIX y principios del XX. Que de hecho también eso se conoció como la Belle Époque en francés, que fue del 1870 al inicio de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues regresando con lo de Alphonse Mucha, pues él tenía como un estilo muy peculiar de arte, que pues generalmente usaba mucho las flores y la imagen de la mujer para hacer sus obras, y pues eso a mí me parece muy, muy interesante. Claro, al igual Pero como... ¿por qué piensas que empoderaba a la mujer y a las flores, la combinaba con flores? Porque creo que eso tiene que ver como el estilo, pero como algo más empático, no sé, no me sé explicar. Es como, sí, empoderar a una mujer, empoderar a las mujeres y también como que ese estilo que se ve muy, o sea, no lo ves en cualquier lado, o sea, no sé si quería notar algo, hacer que la gente se diera cuenta sobre la mujer o ese estilo, no sé, ¿cuál es su opinión acerca de eso? Pues yo la verdad pienso que generalmente yo veo que la gente como que relaciona mucho a las mujeres con las flores, y tal vez como relacionar la belleza de las flores con la belleza de las mujeres o el cuerpo femenino, tal vez pueda ser eso. Sí, al igual Charles Mackintosh fue un arquitecto y diseñador nacido en 1868 y uno de los máximos representantes del Modern Style en su país. Y pues bueno, sus obras destacan las figuras geométricas y las líneas rectas y ascendentes. No sé si alguien más ha escuchado o sabe un poquito más acerca de todo este tema. Yo lo que sé es que Macintosh es el primer modelo de Apple que creó como computadora y yo creo que de ahí se basa de cierta forma el diseño. Y con esto quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el diseño o esto que se enfoca mucho Apple de tener el mejor diseño y siempre estar innovando, ¿ustedes creen que tenga algún efecto en la creatividad o en la realización de un proyecto que requieran de estar sumamente concentrados y notar esa parte creativa para expresar? Bueno, yo pienso que sí tiene que ver mucho el diseño en cómo tú te sientes con un dispositivo Apple. A lo mejor te sientes como más
o sea, por el mismo diseño te sientes como más elegante, porque el diseño pues en sí es elegante, es diseño bonito. Entonces pues tú te sientes como, no sé, a lo mejor sí tiene que ver con la creatividad. Sí, yo lo que pienso es que es una combinación de dos, o sea, el que tengas algo como tener algún producto de esta marca o lo que es más importante, lo que es el diseño, que veas que es algo que no le vas a ver a mucha gente. Es como ese diseño industrial y creo que la visión de Steve Jobs, porque él estudió, él lo que le gustaba realmente era el diseño, él no sabía nada de computadoras, él lo que quería era que te sintieras bien utilizando algo que fuera, ¿cómo decirlo? Algo que te llamar a hacer algo, algo que no estuviera al alcance de lo cotidiano, o hacerlo más cotidianamente normal. Ese era el diseño, esa era la idea, que fuera intuitivo, y creo que lo logró. Y volviendo a esto, por esos tiempos venían los cambios sociales. ¿Ustedes piensan que el diseño cambia por los cambios sociales, como las guerras? Porque en Inglaterra se hablaba mucho sobre estar en contra, de cierta manera, del gobierno, como que querían libertad. En Estados Unidos estaban en la Guerra Fría. O sea, ¿ustedes piensan que los cambios la conversación en ese tiempo era diferente y qué tanto piensan que cambió con el... O sea, como todo, eh, el diseño puede cambiar por el entorno social, por lo que esté pasando en el mundo en ese momento. Entonces, yo creo que sí influye mucho como... Es como, por ejemplo, si en años anteriores estaba de moda algo o las cosas eran de una forma, pero con el paso del tiempo, pues obviamente todos cambiamos de pensamiento, todos cambiamos de ideas, nuestros gustos están cambiando constantemente, entonces yo creo que sí influye bastante. También no sé si ustedes han escuchado acerca de Peter Brands. Él fue el pionero en diseño de carteles, logos y fuentes tipográficas. Y bueno, pero pues al final él terminó eligiendo o terminó con diseños un poco más sencillos. Y bueno, de hecho gracias a él se crearon bastantes cosas porque pues después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1919, uno de los alumnos de este hombre eh, fundó en Alemania una escuela de diseño, arte y arquitectura. Y bueno, pues ahí estudiaban la forma, el color, los materiales, la composición, el espacio. Y pues fue una escuela muy, muy influyente y pues por lo mismo tuvo maestros muy, muy influyentes que son muy importantes a la fecha de hoy. Este, como Kandinsky, Paul Klee, Herbert Bayer, y bueno, la verdad fueron bastantes, fueron los maestros como más influyentes. No sé si ustedes habían escuchado de alguno de estos artistas. Yo al menos había escuchado acerca de Kandinsky y pues no sé si tengan algo que decir. Sí, de hecho quiero mencionar que Peter fue uno de los pioneros donde sus retículas comenzaban con un círculo y un cuadrado que multiplicando y dividiéndose se podían usar para cualquier diseño, que la verdad eso está increíble. Kandinsky fue quien creó el arte abstracto y también lo desarrolló. O sea, tiene muchas obras y, por ejemplo, una de ellas es la de lo espiritual del arte, que pues la publicó hace muchos años, en 1912. No sé, muy, muy interesante la forma en la que de una línea y un cuadrado, un círculo, pasas a hacer algo tan, tan creativo, algo tan, tan bueno, ¿no? Es lo que pienso yo acerca de eso. Yo lo que pienso es que de alguna forma tenemos que aceptar o ver que los diseñadores, los que ahorita se reconocen y tienen un nombre, para mí son personas adelantadas a su época porque entendieron que hay algo para mostrar que no todos pueden ver. Por ejemplo, mencionaban que había uno que se orientaba a hacer cosas que solo veías por pura intuición. Entonces, para mí, es que aceptar que el diseño de alguna forma quiere despertar algo, quiere que te veas o que veas las cosas diferentes. Por ejemplo, cuando hay cambios sociales o por ejemplo, en Rusia se hablaba mucho que la publicidad era
pues de cierta forma para pintar al enemigo. En Estados Unidos lo hacían igual. Te hacían ver, por ejemplo, las caricaturas que, oigan, los nazis son el enemigo, a los nazis son los que nos están invadiendo y tenemos que defendernos de ellos. O sea, eso es propaganda. El diseño también habla de cierta forma como de publicidad. Eso era muy obvio en ese entonces, por la Guerra Fría o por la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes qué piensan de eso? Como decía, yo creo que todo impacto social tiene mucho que ver en todo. Después de la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Rusa, sobre todo después de la Revolución Rusa, nació un concepto que es el concepto de propaganda o los carteles políticos. Y esto nació por la necesidad de los gobiernos de movilizar y manipular a la gente. Y pues después de lo de la Revolución Rusa, había un cartel bélico que imitó las características de la publicidad de la época. Creo que había 3 tipos de carteles. Igual, Leilani, no sé si tú tengas algo que decir acerca de esto. Sí, Moni, como comentabas, había 3 tipos de carteles. El primero eran los que animaban al reclutamiento, el segundo eran los que solicitaban recursos económicos y los terceros eran los que presentaban al bando oponente como villanos. Entonces, sí, eso era lo que distinguía los carteles, más que nada. Eso dice un chorro porque, pues obviamente hacían todo eso para influir en lo que pensaba la gente acerca de otros países o de otros lugares. Pues otros carteles que son los del reclutamiento, que cambiaban el pensamiento de la gente o los trataban de convencer para que también pues los mayores exponentes de este tipo de carteles o este tipo de corriente fueron James Montgomery Flagg, que él hizo un cartel que es muy, muy conocido. Creo que se llama algo así como el padre de la patria, una cosa así. Y Alexander Rodchenko, que también hacía carteles políticos. Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues también esto marcaba como la importancia de la unidad nacional, la gloria del propio país, las atrocidades del bando contrario y la necesidad del sacrificio por un bien común. Entonces, era lo que los gobiernos querían que la gente pensara o que la gente tuviera muy presente en sus pensamientos cuando estaba todo lo de las guerras. Bueno, y esto fue todo de nuestra parte en este podcast en el que nos dimos cuenta de como muchas cosas importantes acerca del diseño gráfico, cómo comenzó y todo eso. Entonces, a mí me pareció que estuvo muy interesante. No sé qué piensan ustedes acerca de esto. Yo pienso que el diseño en unos 100 años se va a ver completamente diferente y no sé si han escuchado los NFTs, que son básicamente como imágenes digitales y que esos, ya hay gente que se hizo millonaria vendiendo los derechos de esa imagen. Entonces, yo pienso que el diseño va a ir por ahí, pero supongo que eso ya lo podríamos hablar en otra podcast.